Toda la Escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para reprender, para corregir y para instruir en la justicia, a fin de que el siervo de Dios esté enteramente capacitado para toda buena obra. Segunda de Timoteo 3, 16 al 17. EBN Televisión y Triunfo 96.9 FM se placen en presentar al pastor Jorge Lucas Escribano en Hablemos de la Palabra. Saludos y bienvenidos a Hablemos de la Palabra. Qué privilegio me da el Señor de poder hablar contigo en un día como hoy, donde estamos mirando todas estas celebraciones que vienen ocurriendo en esta temporada tan hermosa. Y yo quiero invitarte de inmediato a que me llames al 787-6870 para que puedas llamarnos a la oficina del Centro Cristiano Vida Abundante, que está en Riverview, Bayamón, carretera 168, esquina calle 1, en la misma esquinita del Cementerio Nacional, frente al cementerio de Portacueli. Y ahora mismo tenemos personas en los teléfonos para recibir tu llamada, para tomar las notas de las peticiones de oración y pasarlas a los grupos que tenemos de oración en la iglesia, y varias veces en la semana presentamos estas peticiones de oración. Quiero también exhortarte a que cojas tu Biblia, una libreta, un bolígrafo y tomes tus notas, aunque después puedas entrar a la programación de EBN Canal 46.1 o Triunfo 96.9 FM y mirar los videos y tomes nota de los textos que vamos a estar compartiendo, porque yo quisiera hablar de esa visita de los magos a el Señor allá en Belén de Judea para adorar al Señor. Y de eso quiero darte la base que está en la Escritura, porque muchas de las cosas que estamos celebrando en un tiempo como este tiene que ver con la Biblia, tiene que ver con la palabra del Señor, tiene que ver con lo que está escrito, con la profecía, con el plan de salvación que Dios tiene para toda la humanidad. Desde el saque, desde el comienzo del libro, como decimos, en Génesis capítulo 3 y verso 15, que se habla de la simiente, de aquel que vendría nacido de mujer para aplastarle la cabeza a Satanás, aquel que iba a redimir la humanidad. Y como sabemos, pues en el Génesis Cristo es la simiente, en el Éxodo es el Cordero Pascual, en Levítico es el sacrificio propiciatorio, en Números es la peñerida, en Deuteronomio es el profeta, y así sucesivamente en cada libro de la Biblia. Cristo es el Señor, el Mesías que ha de venir. En toda la revelación bíblica, el gran mensaje de Dios para la humanidad se llama Jesucristo, aquel que Dios exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en ese nombre de Jesús se doble toda rodilla de lo que hay en el cielo, en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesús es el Señor. Pues mirando de estas cosas que hay en la Escritura, hay gente que ha tomado parte de lo que dice la Biblia, pero no lo han estudiado a capacidad para ver de qué se trata. Y la cultura ha copiado algunas cosas y lamentablemente las ha sacado de contexto. Vamos a leer lo que dice el Evangelio de Mateo. Yo te invito a que vayas un momento al Evangelio de Mateo, capítulo 2. Este libro fue dirigido a judíos, básicamente. Ese Evangelio de Mateo va dirigido a esa comunidad en términos generales. Pero cuando yo miro aquí, lo siguiente, dice: cuando Jesús nació en Belén de Judea en días del rey Herodes, vinieron del oriente a Jerusalén unos magos, diciendo: ¿dónde está el rey de los judíos que ha nacido? Porque su estrella hemos visto en el oriente y venimos a adorarle. Ya de entrada tienes que mirar que estos vienen a adorar al rey que ha nacido. Dice: oyendo esto, el rey Herodes se turbó y toda Jerusalén con él. Convocados todos los principales sacerdotes y los escribas del pueblo, Herodes les pregunta dónde habría de nacer el Cristo. Y ellos le dijeron: en Belén de Judea, porque así está escrito por el profeta. Y tú, Belén, de la tierra de Judá, no eres la más pequeña de entre los príncipes de Judá,
porque de ti saldrá un guiador que apacentará a mi pueblo Israel, o sea, que regirá a mi pueblo Israel. Entonces, conforme al anuncio de Miqueas capítulo 2, hablando de esa ciudad donde iba a nacer el niño. Entonces Herodes, llamando en secreto a los magos, indagó de ellos diligentemente el tiempo de la aparición de la estrella. Fíjate qué interesante que Herodes no indaga lo que dice la palabra profética. Él le quiere saber más de las señales y la astrología y ese tipo de cosas, porque los herodianos son así. No les gusta la palabra y están pendientes de astros y otras cosas, ¿verdad? Dice, y enviándolos a Belén les dijo, vayan allá, averigüen con diligencia en cuanto al niño. Y cuando ustedes encuentren al niño, háganmelo saber para que yo también vaya y lo adore. Aquí vemos otro signo de hipocresía. ¿Por qué? Porque si tiene interés en adorar al niño, se va con ellos. O sea, si de verdad quiere adorar al niño, pues hace la gestión para ir allá. Dice, ellos, habiendo oído al rey, se fueron. Y aquí la estrella que habían visto en el oriente iba delante de ellos, hasta que llegando se detuvo donde estaba el niño. Y al ver la estrella se regocijaron con muy grande gozo. Y al entrar en la casa, fíjate que ahora era una casa, no estamos hablando de un pesebre, porque los reyes aparecen 2 años después aproximadamente. Ya él no estaba en el pesebre, ya el Señor estaba en una casa. Dice, y al entrar a la casa vieron al niño con su madre María y postrándose ese artículo lo es importante porque adoran al niño, no adoran a María. Dice, y abriendo sus tesoros, le ofrecieron presentes, oro, incienso y mirra. Pero siendo avisados por revelación en sueños que no volviesen Herodes, regresaron a su tierra por otro camino. Esta narración, fíjate qué interesante, de los magos, por ejemplo, tenemos aquí que ellos son de origen lejano, de algún lugar lejano. Esto como que nos da a entender el cumplimiento, por así decir, de esa promesa de que la salvación era para toda la humanidad. Tengo que buscar aquí en el libro de Efesios, mirar en el capítulo 2, Efesios capítulo 2, para que podamos entender el alcance de esa manifestación de Cristo al mundo. En Efesios capítulo 2 dice, Cristo nos dio a nosotros vida cuando estábamos muertos en delitos y pecados, en los cuales anduvimos en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo, en los deseos de la carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, igual que los demás. Pero la voluntad de Dios es que nos llamó en Cristo Jesús. Y tengo que hacer mención de esto porque el origen de estos magos de lugares lejanos lo que implica es que la salvación no solamente era para judíos, sino que también era para gentiles. Y la buena noticia, esa revelación que Dios permite sobre esos magos que vienen a Jerusalén, que se enteran que el Mesías ha nacido y dicen, hemos venido a adorarlo, guiados por una estrella. Pero yo quiero que tú mires que en Mateo capítulo 1, los primeros versos hablan de que ellos, siguiendo la estrella, solamente llegan hasta Herodes. Esto es fundamental leerlo. Porque el problema en un tiempo como este es que la gente está pendiente de señales y de señales y de señales y se olvidan de la palabra. Hay que leer la Biblia. Hay que volver al fundamento de las Escrituras. La palabra es eterna. La palabra es la revelación de Dios al hombre. Se seca la hierba, se marchita la flor, pero la palabra del Señor permanece para siempre. La palabra de Dios tiene vida y tiene efecto. Dice, es viva y eficaz. Dice que corta más que una espada de 2 filos. ¿Por qué? Porque la metáfora es que corta y que dice penetra hasta partir el alma,
las coyunturas y los tuétanos. Llega a desmantelar al ser humano. Esa palabra de Dios llega hasta el tuétano y discierne las intenciones y los pensamientos del corazón. O sea que la palabra de Dios llega a donde no llegan las terapias, a donde no llega la medicina, a donde no llega la consejería, llega la poderosa palabra de Dios. Llega, se le mete por dentro al ser humano y discierne esas intenciones y pensamientos. Significa que esa palabra alimenta al ser humano para que cuando piense, cuando articule neurológicamente y neurolingüísticamente lo que va a decir, antes de que se forme ese pensamiento, esa palabra limpia eso. Esa palabra enriquece el pensamiento humano. Esa palabra alumbra, saca de las tinieblas, alimenta, fortalece. Todo eso hace de la palabra de Dios. Es como una antorcha que alumbra en lugar oscuro. La palabra del Señor es fuego que limpia. La palabra de Dios es agua que refresca. La palabra de Dios es martillo que quebranta la piedra. La palabra del Señor convierte el alma, tiene efecto en cambiar al ser humano. Ese testimonio del Señor es fiel, no falla. La palabra del Señor es justa. La palabra de Dios alumbra los ojos, o sea, nos saca de la ceguera, de la ignorancia, de la estupidez, del desenfreno, de todo descontrol. La palabra de Dios te encausa y hace varias cosas. La palabra del Señor me enseña. La palabra del Señor me enseña lo que yo no sé. La palabra del Señor me redarguye, o sea, suena la alarma cuando estoy apartándome de lo correcto. La palabra de Dios también, ¿qué hace? La palabra de Dios me corrige. Me corrige es que me hace volver a lo correcto. Y el camino de regresar a lo correcto lo hace la palabra de Dios. Y por último, la palabra de Dios me sostiene, me mantiene en lo correcto, ¿verdad? Así que estos imperativos se dan en la palabra del Señor. Por lo tanto, hay que ir a la palabra para tener una buena relación con Dios y tener la manera en que podemos relacionarnos con Dios. Los magos de Oriente, sin la palabra, se hubiesen quedado frente a Herodes, hablando, filosofando, lo que fuera, pero no hubiesen llegado a Cristo, porque se necesita la revelación de la palabra. Y lamentablemente estamos en una generación que está más pendiente de las señales y de cosas extraordinarias y de tanto audiovisual y de tanto efecto visual y todo ese tipo de cosas. Y la fe cristiana es por el oír y el oír de la palabra de Dios. Por eso es que desde el saque del libro, te dice no adores imágenes. Desde el saque del libro te dice que nosotros no adoramos por lo que vemos. Nosotros escuchamos la palabra de Dios. La fe es por el oír de la palabra de Dios. Cristo le dijo a los discípulos y al mundo entero, oísteis que fue dicho, mas yo os digo. O sea, la revelación de Dios se da a través del oír. Finalmente el libro cierra en Apocalipsis capítulos 1, 2, 3, que habla dice, el que tiene oídos, oiga lo que el Espíritu le dice a la iglesia. Por eso es que en la fe cristiana el oír, el prestar atención es mejor que los sacrificios y que la grosura de los carneros. Todo eso está revelado en la palabra. Así que cuando yo miro que estos magos, ¿verdad? Tienen una actividad, eran estudiosos de las estrellas, porque estudiando esas señales arrancan hacia Jerusalén, descubren en su descubrimiento lo que se llama la estrella de Jacob. Eso está en Números capítulo 24, verso 17. Por eso se le conoce a Cristo como la estrella de Jacob. El deseo de ellos, ¿cuál era? El motivo de su viaje, ver a Cristo, adorar a Cristo, llevarle presentes a Cristo. Sus dificultades, buscaron por mucho tiempo, estaban desorientados, pero solamente puestos los ojos en Jesús, que es el autor y consumador de la fe, podemos vivir adecuadamente. Así que ellos pudieron llegar hasta Cristo. ¿Cómo encuentran al Rey? Con la fe como la de un niño, con una gran humildad y honra, porque reconocen que ha nacido un Rey, que han venido y ellos han venido a adorarle.
van con gratitud, porque dicen, hemos venido para adorarlo. Tienen ofrendas, traen lo mejor de lo que tienen. Tienen el oro, que el oro es símbolo de riqueza, de realeza. Tienen el símbolo del incienso, que significa adoración. Y tiene la mirra, que era usada en los sepulcros para preparar a aquellos difuntos. O sea que los 3 regalos traen un mensaje también. Y no es que fueran 3 magos nada más. Hay quien cree y hay comentarios que dicen eran más de 3. Lo que pasa es que el resumen de los 3 regalos, la gente piensa que son 3. Pueden ser 3 principales, pero ahí va toda una caravana de personas adorando al Señor. Así que de entrada, los magos me dan una escuela. No buscamos señales, buscamos a Cristo. Para llegar a Cristo necesito la palabra. Para llegar a Cristo me puedo encontrar en el medio a uno menor, a un Herodes de la vida, a un Herodes que cree que la adoración es de él, a un Herodes que cree que cualquier adoración a Dios es competencia para él. Por eso tú ves que el Estado siempre tiene fricción contra la iglesia, porque el Estado demanda lealtad de sus ciudadanos y todo aquello que lleve la lealtad fuera del Estado, pues tiene problemas. Pasa en el mundo político y le pasa a cristianos, a religiosos que se meten en el mundo político para trabajar en ese mundo político, y cuando chocan con un caucus legislativo, por ejemplo, que les exige unas cosas que en ocasiones chocan con sus valores, ahí tienen que tomar una decisión. O soy como Daniel y asumo postura y vivo las consecuencias de asumir postura, o soy pusilánime y mediocre y casi cristiano y me someto a un caucus de un partido o a un líder de un partido o a una ideología de un partido o a una plataforma y no a lo que dice la palabra del Señor. Como le dijeron a la reina Estel, quizás para esta hora Dios te colocó en eminencia, pero yo sigo mirando, mire toda la escuela que tenemos aquí en esta enseñanza de la visita de los magos, que el nacimiento de Cristo puso en movimiento al cielo y a la tierra, porque vemos cómo los cielos se abrieron y hay una manifestación a los ángeles y cada profeta que se encontraba con Cristo, hasta el momento que lo presentan en el templo, el testimonio de los magos, de Simeón, de Elizabeth, del ángel Gabriel, Simeón, te lo mencioné ya, Zacarías el profeta, los pastores de la campiña, ahora los magos cuando llegan. Y dice que María escuchaba todas estas cosas y las ponía en su corazón. Pues no solamente pone en movimiento al cielo y la tierra, o sea, la visión de la venida celestial. ¿Cómo sucede? ¿Dónde sucede? ¿Cuándo sucede? Está profetizado. Pregúntate tú que adoras que eres un mahometano de esos que estás en el Islam. ¿Cuándo profetizaron a Mahoma? Que no tiene milagros ninguno. Que de hecho el único milagro que se dice que hizo Mahoma fue que voló de noche en un burro desde la Meca hasta Jerusalén. Y el único testigo de eso es el burro, porque no hay más nadie que testificara eso. Y qué gloria trae ese milagro. Así que tienes que pensar qué señales hay del nacimiento de Mahoma, qué profeta habló de que iba a nacer, qué obra iba a tener, qué testimonio tuvo en su vida terrenal. Son detalles que tienes que mirar de sus mismas biografías para ir contrastándolo con Cristo. El mismo John Smith, que fundó los mormones, qué obra tuvo, qué testimonio tiene, por qué están enseñando las estampitas de él para creer en él y hablar de él y honrarlo a él, cuando el personaje central de toda la revelación es Cristo, que fuera de Cristo no hay salvación. Por eso nosotros vamos a las Escrituras. El Corán no revela a Cristo, el Corán trata a Cristo como un profeta y pone a Mahoma superior a Cristo y niega que Cristo ha venido en carne, o sea, son del espíritu del anticristo. Tienes que salir de ahí, tienes que hacer una oración y decir, Dios, que tu Espíritu Santo me ilumine, que tu Espíritu Santo me alumbre,
que tu Espíritu Santo me revele, que cuando miras los 99 nombres que en el Islam le dan a Alá, ninguno de ellos tiene que ver con amor y ninguno de ellos tiene que ver con Dios Padre. Alá no ama, Alá no es Padre y solo hay un Dios Padre. Así que ya tú puedes ir mirando que Alá no es Dios, que es una deidad menor, que es una cosa que se reconocía en Mesopotamia y ese tipo de cosas, pero el Dios que se revela, que sale al encuentro del ser humano, que trae redención y vida eterna, que provee una adoración celestial para todo aquel que acepta a Cristo como Señor y Salvador. Toda esa escatología, toda esa revelación de Cristo como deidad está en la Biblia, está en la poderosa palabra del Señor. Pero yo sigo mirando la enseñanza de estos magos y es que ellos inquieren diligentemente buscar a Cristo. O sea, estamos mirando aquí que es notable que fueron los primeros en buscarlo que no eran judíos. Y esto es importante porque en Lucas capítulo 2, verso 32, fueron citados como gentiles. La pregunta es, ¿cómo lo buscaron? Pues número uno, con sinceridad. Fueron sinceros. Hemos venido a adorar al niño. Número dos, con responsabilidad y diligencia. El viaje duró bastante tiempo y fueron esforzándose en este camino. Lo tercero es que iban enfocados en una señal que era la estrella de Jacob para llegar a Cristo. O sea que fueron guiados por esa señal que Dios permitió que ocurriera. El testimonio de los magos fue bien claro. ¿Por qué? Porque ellos dijeron, bueno, mira, a Herodes se alarma, porque Herodes, para empezar, se sacude de que exista otro rey que no fuera él. Dice, es que hemos venido a adorarlo porque hay un rey que se adora. Estos reyes no se adoran, los reyes terrenales no se adoran. Hay quien los venera, hay quien los honra y los reconoce y todo ese tipo de cosas. Y hay unos gestos y unas inclinaciones y unos protocolos. Pero eso es un calco, eso es tratar de copiar al Rey de Reyes y Señor de Señores. Pero aquí cuando yo voy a la palabra me doy cuenta que esta gente con gran deseo van buscando, enfocados a adorar al Rey que ha nacido. Cuando Herodes recibe esa noticia, escucha bien lo que dice Mateo capítulo 2, se estremece él y se estremece todo Jerusalén, porque no esperaban un rey. Dice, se turbó Herodes y toda Jerusalén con él. Cuando escuchan que hay un rey que ya está en medio de nosotros, uno que es digno de adoración. Por eso es que estas temporadas navideñas y de celebración de años, que Puerto Rico tiene las navidades más largas del mundo, y yo creo que en todas esas navidades largas no hablan tanto de Cristo como deben hablar. No se obedece a Cristo tanto como se debe obedecer. Se ponen énfasis en fiestas paganas y 4 días de fiesta de esto y tantos días de fiesta de lo otro, y que si las octavitas, y están más pendientes a lo gastronómico y a los regalos y al comercio, que a sacar un tiempo reflexivo para decir, déjame buscar a Cristo y entregarme a Él. Yo sigo mirando que toda Jerusalén se estremece, que tienen que ir a los escribas y los fariseos y a los principales sacerdotes para buscar lo que dice la ley. Que allí vemos básicamente varios grupos que aún hoy en día existen. Mira qué interesante está esta reflexión. Están los que buscan a Dios como los magos. Hemos buscado al Mesías, al Cristo, al Rey que ha nacido, y eso es lo principal. Están los enemigos del Señor como Herodes, que ellos pues quieren saber de Cristo, pero es para eliminarlo. Y el tercer grupo son los indiferentes, los tibios, como los escribas, que aparecen unos dignatarios de Oriente que vienen buscando al rey que ha nacido. Ellos son consultados, pero son indiferentes porque no quieren buscar de Cristo. O sea, no quieren conocer al rey que ha nacido. Dicen, van a ser en Belén de Judá, pero ellos no van corriendo con ellos. Distinto a Herodes, que no va corriendo con ellos por otra motivación. La maquinación política de callarle la voz a la iglesia. La maquinación política de rechazar la palabra de Dios. La manifestación del Estado
de tratar de suprimir el mensaje profético. Por eso es que se llenan la boca hablando de la separación de iglesia y Estado, pero tienen un problema jurídico, por lo menos aquí en Puerto Rico, que el documento jurídico de Puerto Rico y la mayoría de sus símbolos tienen a Cristo en el Cordero que está en los escudos, tanto de Puerto Rico como el del Departamento de Estado, como el del Tribunal Supremo. Cristo está en todos los escudos de Puerto Rico. Dios Todopoderoso está en la Constitución o Ley 600, que esa la puede eliminar el Congreso de un plumazo mañana, como decimos, pero en los símbolos patrios puertorriqueños está Dios Padre, Dios Hijo y por consecuencia el Espíritu Santo, el Todopoderoso. Yo sigo mirando el gran ejemplo que nos da este pasaje de Mateo capítulo 2. Te invito a que me vayas llamando al 787-6870 para tu petición de oración, para que presentes, ¿verdad?, el motivo de oración que tú quieras. Estamos allí en el Centro Cristiano Vida Abundante, Riverview, Bayamón, carretera 168, esquina calle 1, o es Avenida Cementerio Nacional, al lado del Cementerio Nacional, frente al Cementerio Portacueli, que allí todos los domingos de 9 a 10 y 30 es nuestra primera reunión, y de 11 y 20 a 1, que todos los martes tenemos estudio bíblico, y martes 7 y 30 de la noche, y miércoles a las 9 de la mañana, culto de oración. Llama 787-6870 para tu petición de oración. Queremos que abras tu corazón a que Cristo entre, a que hagas como los magos de Oriente, búscalo con diligencia. Vamos a una pausa, regreso en breve. ¿Estás listo para nuestra nueva programación? EBN Televisión, Canal 46.1, presenta nuestro bloque de la 1 de la tarde. Los lunes, Alcance Total, con el pastor Alberto Rosario. Los martes, el pastor Jorge Lucas Escribano te espera en Hablemos de la Palabra. Los miércoles, la nueva temporada de En 50 Minutos, con los pastores Juan Carlos Ramírez y Rafael Lavoy. Los jueves, disfruta de testimonios y palabra con los pastores Madeline y Josué Troche en El Dios de Toda Gracia. Y los viernes, el Texto sin Pretexto con el pastor Isaac Ruiz y Daluán Nieves. Esto es Lo Nuevo, de lunes a viernes a la 1 de la tarde en EBN Televisión, Canal 46.1. Continuamos hablando de lo que es toda esta manifestación del encuentro de los magos con Cristo. Y es un buen tiempo para reflexionar y aprovechar, como te decía antes de la pausa, que puedes llamar al 787-6870 para tu petición de oración o presentar algún comentario que tengas esta reflexión, porque yo veo que toda esta historia nos trae unas enseñanzas hermosas, como por ejemplo que Dios habla de diferentes formas y maneras. El mensaje es el mismo, pero el acercamiento para cada uno varía. Yo miro, por ejemplo, que a los sabios les habló por medio de una señal, que ellos inquieren, ven la estrella de Jacob y les inquieta y dice, ¿pero qué es esto? Y vemos cómo hasta se mueve. Cosa extraña porque las estrellas siempre están en el mismo lugar, las ves ahí brillando con diversas intensidades, pero esta como que se movía. Y siguiendo eso, llegan a Jerusalén. O sea que Dios permite una señal para que ellos entren en la búsqueda. Pero fíjate qué interesante, cómo ellos coligen que hay un rey que ha nacido, no lo menciona el texto, pero iban buscando al rey. Y cuando llegan a Jerusalén, van a donde Herodes, porque Herodes era un rey. Pero cuando se encuentran con Herodes de frente, le dicen, mira, hemos venido a adorar al rey que ha nacido. Así que estamos hablando de un niño. Así que vemos cómo Dios habla de esta manera.
a los sabios le habló de esa manera. Vemos que a los pastores en Lucas capítulo 2 le habló de otra. Abriendo los cielos, sale un ángel que le da un mensaje y un coro de ángeles cantando gloria a Dios en las alturas y en la tierra buena voluntad para los hombres y que tengan paz. O sea que cuando tú mirando eso, cuando tú miras lo que está pasando ahí, te vas a dar cuenta que es otra forma que Dios usa para hablarnos. Veo también que le habló a Simeón por medio del Espíritu Santo, porque Simeón anhelaba ver al Mesías antes de morir, y de hecho el Espíritu Santo le había dicho a Simeón, tú no te mueres hasta que veas a Cristo. Y dice que movido por el Espíritu Santo, llega al templo en el día que María y José están presentando a Cristo para la circuncisión. Interesantísimo, porque entonces estamos viendo aquí que el Espíritu le habla a Simeón, cuando él ve al niño, lo agarra y dice, ahora puedo morir, porque han visto mis ojos la redención de Israel. Yo sigo mirando la forma y manera en que Dios le habla a la gente, porque los sabios, ¿verdad? Vinieron desde muy lejos, buscando con mucha responsabilidad al niño. Los pastores dejaron los rebaños para ir a buscar al niño. La finalidad entonces es la adoración a Dios. Los sabios lo adoran a través de sus ofrendas y los pastores dieron gloria a Dios. Yo te invito a que tomes esta estampa de Mateo capítulo 2 y la hagas viva en tu hogar, en tu familia. Es más, empiecen a revisar hasta cómo lo celebran. Y una de las cosas que hay que empezar a corregir son todos esos nacimientos que ponen, donde ponen al niño en el pesebre y a los magos ahí. Pues eso es una confusión de pasaje, porque lo del pesebre es totalmente distante en tiempo a lo que es la aparición de los magos. La aparición de los magos en una casa y se postran ante el niño y no habían otros animales allí y presentan su oro, su incienso y su mirra, y es una cuestión de adoración que va dirigida a los gentiles. La estampa que ocurre en el pesebre fue dirigida a los pastores en la vigilia de la noche. Así que hacer un adorno donde mezclan las dos cosas tendrá buena intención, pero no tiene la base bíblica correcta. Tienen que empezar a deslindar una cosa de otra y empezar a corregir lo que se celebra frente a la realidad de la revelación. Claro, mucha gente no lo va a hacer porque para ellos la tradición es más importante que lo que diga la Biblia, y eso es entendible porque no leen y no escudriñan y no saben lo que están celebrando, y por eso tú ves que, por ejemplo, en el caso de Puerto Rico adoran a los Reyes Magos, y hay Día de Reyes donde se adoran a los reyes, no al niño, donde se hacen promesas a los reyes y la gente le promete a los reyes. Entonces esos son pamplinas y disparates que no tienen base bíblica. Eso es paganismo, eso es oscurantismo. Es muy bonito culturalmente, pero no es correcto. Y puedes celebrar de alguna manera toda esa tradición, pero vayan mirando la Biblia, porque cuando la cultura choca con la palabra, la cultura va transformándose, se va renovando el entendimiento para que la celebración sea correcta. Porque si no, no es una celebración correcta, sino una celebración confusa, desviada del propósito que se supone que sea. Así que cuando yo miro esto, que la finalidad es la adoración a Dios y no a los sabios, la adoración es a Cristo y no a María. La adoración es a Cristo y no a José. La adoración es a Cristo y no al día. O sea, la adoración es a Cristo y no a los astros. La adoración es a Cristo y no a Herodes. Que lo central es adorar al niño y darle gloria a Dios. Tenemos que reconciliarnos con la historia. Yo te invito a que la leas, a que lo mires, a que mires el regocijo, por ejemplo, que tienen estos magos cuando la estrella se detiene y entran a adorar al niño.
yo miro que en esta manifestación, ¿verdad? Están los que buscan a Dios, como es el caso de los magos, y encuentro un grupito que detesta al Señor, representado en Herodes, que la verdadera intención de él era terminar con el niño. La verdadera intención era matarlo. Por eso es que poco después, dice aquí que cuando los magos, mira qué interesante, se le aparece Dios en sueños y les dice, váyanse por otro lugar porque no deben ir a Herodes. Esto es importante que nosotros, ¿verdad? Veamos esta revelación que está en Mateo capítulo 2, porque dice que entraron en la casa, vieron al niño con su madre María y se postraron. Lo adoraron y abrieron sus presentes, le ofrecieron los regalos. Pero siendo avisados por revelación en sueños que no volviesen a Herodes, regresan a tierra por otro camino. Dios guardando a Cristo de la intención de Herodes. Entonces, cuando tú sigues mirando, ¿qué celebra Puerto Rico? Pues tú vas a ver pronto, ya mismo, unas celebraciones en Atillo que son un disparate, porque lo que celebran es lo que ocurre en los versos 13 en adelante. Escucha lo que ocurre en los versos 13 en adelante, la matanza de niños. Dice, después que partieron ellos, pues que los magos se van por otra ruta, he aquí un ángel del Señor le aparece a José y le dice, levántate, toma al niño y a su madre y huye a Egipto y permanece allá hasta que yo te diga, porque acontecerá que Herodes buscará al niño para matarlo. O sea, Dios sabe lo que piensa tu enemigo. Por eso hay ocasiones que Dios te revela cosas y te añade y te dice, mira, tienes que hacer esto. Y uno no lo entiende, pero Dios está avisando. Aquí le hablan a José y le dice, empaca y muévete y vete a Egipto. O sea, Jesús fue un refugiado en tierra de Egipto. Jesús tuvo que irse a tierra extraña. Pero eso no es casual. Es que también permite el cumplimiento de otra profecía que está en Isaías cuando habla de Egipto traje a mi ungido. Y los que no leen se confunden y creen que nació en Egipto. No, no nació en Egipto. Nació en Belén de Judea. El Mesías, el Cristo, nació en Belén de Judea. Por eso todos esos que se quieren hacer pasar por Cristo son falsos cristos. Había uno que era puertorriqueño, que era de Ponce, que se llamaba José Luis de Jesús Miranda, y él decía que él era el Cristo. Pero ese nació en Ponce. En Ponce no nacen los Cristos. El Cristo, el verdadero Cristo, el Mesías, nació en Belén de Judea. Y gente que no lee se pone a celebrar cosas que no saben el origen ni buscan el fundamento. Dice aquí que él despertó, tomó de noche al niño, de noche, y a su madre, y se fue a Egipto, arrancó ahí mismo. Dice, y estuvo allá hasta la muerte de Herodes, para que se cumpliese lo que dijo el Señor por medio del profeta cuando dijo, de Egipto llamé a mi hijo. Eso está en Oseas, capítulo 11 y verso 1. Herodes entonces, ¿qué hace? Cuando se ve burlado por los magos, se enoja mucho y manda a matar a todos los niños menores de 2 años que había en Belén y en todos sus alrededores, conforme al tiempo que había inquirido de los magos. O sea, él agarra la revelación que había tenido de los magos en términos de que el niño ya nació, de que hemos venido a adorarlo, la guía de los sacerdotes que le dicen es en Belén, o sea que la señal sola te lleva a Herodes, pero la señal con la palabra revelada por Dios a los profetas te lleva al niño, porque la palabra es la palabra de Dios, nada supera la palabra de Dios. Por eso cuando tú rechazas la palabra vas por mal camino. Cuando tú resistes la escritura, estás en garras del enemigo. Estás ciego, estás aturdido, tu mente está enceguecida. El Dios de este siglo te ha cegado el entendimiento y ha llegado la hora de que comiences un año leyendo la Biblia, que comiences un año leyendo la palabra, congregándote, escudriñando las escrituras, aprendiendo del propósito divino, orando y diciendo, Dios, que tu Espíritu Santo me revele, me muestre,
me ilumine para que ese ejercicio de tu trabajo, tú que estás en el gobierno y en la Cámara y en el Senado y en una agencia de gobierno o en una alcaldía o sirviendo o asesorando en algún sitio, tengas voz profética para aquellos que necesitan ser guiados. Herodes escucha esa palabra y ¿qué hace? Una ley para matar niños. Lo que hace todo engendro de Satanás, matar niños, porque son engendros del infierno, están en exterminar la raza humana. Por eso es que hay que salir de las tinieblas, por eso es que tienes que aceptar a Cristo para que te saquen del reino de las tinieblas y te trasladen al reino de su luz admirable, que favorezcas la vida, que estés en lo que es la multiplicación de la especie, que el mismo amor que muchos tienen por ahí a las mascotas, se lo den a los seres humanos para que lo puedan ver bien claro. Que entiendan que en el propósito divino la expansión de la raza humana es voluntad de Dios. Yo sigo mirando esta revelación del Señor, donde estamos viendo cómo debe ser recibido Cristo en la vida de los seres humanos. Que lo que está celebrando ahora mismo en esta matanza de niños, como hacen esas fiestas de Atillo, que celebran eso, la matanza de los niños. Se van a los campos con todos los cascabeles y todo ese tipo de cosas, simbolizando el buscar los niños para traerlos y matarlos. Eso es lo que conmemora esa fiesta. Yo no puedo celebrar la muerte. De hecho, no puedo hacer lo que hacen mis hermanos de otras nacionalidades como los mexicanos, que adoran al Dios de la muerte. La muerte no se adora. La muerte fue vencida por Cristo en la cruz del Calvario. La muerte será destruida en el lago de fuego y azufre. ¿Cómo tú vas a adorar la muerte? ¿Cómo vas a honrar la muerte? Es una barbaridad. Eso es anticristiano, eso es anticatólico, eso es antipentecostal, eso es antijudío. Es más, eso es hasta antiislamista, aunque están en el espíritu de anticristo, que es una contradicción entre sí. El querer matar niños es del anticristo, de la maldad. Y aquí tú tienes un Estado que hace una ley para matar niños de 2 años para abajo, que es una repetición de lo satánico, porque cuando te vas a Éxodo, capítulo 1, la civilización más poderosa en ese momento en la historia de la raza humana era Egipto. Y un faraón, que es el Estado, aprueba un decreto de muerte con niños varones judíos al nacimiento. Todo varón que nazca de mujer hebrea había que matarlo al momento de nacer. Un decreto del Estado para matar bebés. Mira qué cosa más satánica. Pero eso no terminó en Mateo capítulo 2, donde Roma hizo eso y Egipto hizo eso. En el siglo XX, los Estados Unidos de Norteamérica, 9 jueces se reúnen y el juez ponente judío, que parte de su familia se la limpiaron en Auschwitz y en todos esos sitios, es el que escribe una opinión diciendo que no los tienes que matar de 2 años para abajo, no lo tienes que matar al momento de nacer, lo podías matar en el vientre materno. Y estuvieron 50 años glorificando a la muerte, usando Roe versus Wade para destruir niños en el vientre materno, engañando a mujeres, cogiéndolas de boba, aturdiéndolas con el derecho, taladrándole la psiquis, la mente y las emociones, haciéndole creer que pueden sacrificar a un nene en el vientre materno y que eso es correcto, quitándole los derechos al hombre que la embarazó, porque para efectos de estos enfermos y de estos criminales, el hombre no tiene derecho. El que embaraza no es considerado en nada. La criatura que es vida, que una vez late ese corazón, hay vida. Ese ser humano tampoco le reconocen. Pues este decreto de muerte de Herodes es la misma mentalidad abortista y tienen en común el decreto de Faraón, el decreto de Herodes y la decisión de Roe versus Wade, que gracias a Dios fue revocada en el caso de Dobbs para gloria de Dios y maldición de estos criminales. Es que el mismo espíritu opera detrás de esas 3 leyes, el mismo espíritu de anticristo. Dice, Herodes cuando se dio burlado, hace ese decreto para matar a todos los niños menores de 2 años que había en Belén y en sus alrededores. Se cumple lo que dijo el profeta. Jeremías cuando dijo, voz fue oída en Ramá, grande lamentación, lloro y gemido.
Raquel que llora a sus hijos, y no quiso ser consolada, porque perecieron. Pero después de esto, muerto Herodes, he aquí un ángel del Señor se aparece en sueños a José en Egipto y le dice, levántate, toma al niño y a su madre y ve a tierra de Israel, porque han muerto los que procuraban la muerte del niño. Esto es parte de una oración que estamos haciendo para que todos aquellos que procuran la muerte de niños en el vientre materno tengan que morir, como Herodes, que sufran esa suerte, para que los niños tengan la oportunidad de vivir, de desarrollarse, de crecer. Si María, la Virgen María, hubiese abortado, no hubiese Salvador. Todos estos que se llenan la boca, hace un tiempo atrás escuchaba yo una jurista que se llena la boca de que es católica, favoreciendo el aborto. Esto es increíble. No puede ser católica porque favorece el aborto. Podrá ser del anticristo que favorece el aborto, pero favorecer el aborto, eso no es de cristiano, eso no es de creyente, eso no es de los que celebran el Día de Reyes Magos. Recapitulando, vayan mirando Mateo capítulo 2, los reyes no se adoran, bíblico, es un embeleco cultural. Hay que enseñarle a la niñez que viene subiendo, que esos regalos que los reyes traen es una conmemoración que estamos celebrando, y hablarles de la Navidad, hablarles de que busquen al niño, al Mesías, al Cristo, a que desarrollen su fe cristiana. Eso es lo correcto. Pero eso de estar fomentando peticiones a los reyes, eso no tiene base. Si usted lo quiere seguir celebrando, pues ese es su problema, pero no diga que está celebrando una fiesta cristiana, porque está desviándose de ese propósito. Hay que aprovecharla para hablar de la fe, de los valores. Haga una buena fiesta el Día de Reyes en su casa si usted quiere, pero trate de reflexionar sobre la importancia de conectarnos con Cristo, de la importancia de recibir al Salvador, de usar cosas como, por ejemplo, quizás tienes un nacimiento allí, los animalitos, y José y María, y tú decir, mira, ese pesebre puede ser un símbolo de tu corazón que recibió al niño. ¡Wow! Eso es algo que es más bíblico, es más pertinente, es de más fundamento escritural, es de esperanza, es de hablar de por qué se adora ese niño, que es profetizado como el Salvador, como el Redentor, que ahí se comienza, de hecho la encarnación cerró el Antiguo Testamento. Mateo capítulo 1, verso 1, se acabó la película del Antiguo Testamento. Todo lo que se dijo ahí se cumple en Cristo, y muchas de las profecías que todavía están por cumplirse tienen que ver con Cristo, con su regreso en gloria, con la venida en las nubes del cielo, con el Hijo del Hombre que se está manifestando como Redentor, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. De hecho, el mismo Cristo agarra una de esas profecías que está en Daniel, en capítulo 7, cuando Dios le muestra a Daniel al Hijo del Hombre en el trono allí caminando, y le dice, y ese ha de venir. Desde donde está el anciano de días viene ese Hijo del Hombre en las nubes del cielo. Y Cristo le dice a los que lo están juzgando, les dice en Mateo capítulo 26, ese que vio Daniel soy yo, y ustedes me van a ver venir, regresar en las nubes del cielo. Los ángeles, cuando Cristo está en la ascensión, ascendiendo al cielo, le dicen, ¿qué hacen mirando al cielo, varones galileos? Ese Cristo que ustedes han visto, que ha subido en esas nubes y se les perdió de vista, asimismo regresará en las nubes del cielo en gloria, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna, y serán levantados en ese momento los que esperan el regreso de Cristo. Por eso yo te invito a que tú visites lo que dice esta escritura. Cristo Jesús fue recibido por los magos, que lo procuraron con diligencia, y aprovecha esta temporada para recibir a Cristo de esa manera. Los pastores lo recibieron con alegría, gozosos regresaron, cantando y alabando a Dios
en la campiña porque vieron al Señor. Vemos también a Simeón el anciano, que lo recibió con alabanza al Señor. Veo también, por ejemplo, Herodes, que se llenó de odio y la suerte que recibió pues fue la sentencia de muerte que Dios le dio. Reflexiona a ver qué tú estás celebrando. Si celebra la muerte de los niños o la encarnación, que Dios se hace hombre para rescatar una humanidad que está perdida en el pecado. La pregunta para nosotros, mirando todos estos personajes, como Simeón, que le da gracias a Dios, Zacarías, que le da la gloria a Dios, Elizabeth, María, la gente en el templo, los pastores en la campiña, ¿cómo tú lo estás celebrando? ¿Qué estás celebrando? ¿Cómo debemos recibirlo? Que esta es una época donde la gente se deprime, que es una época donde hay mucha melancolía. Pues mira, es una época donde tú puedes hacer una oración y decirle: Señor Jesús, me entrego a ti, me entrego totalmente a ti, te recibo, creo que eres el Señor, confieso que soy un pecador y confieso que Jesús es el Señor, que nació en Belén de Judea, que cumplió con la ley, que fue crucificado en mi lugar y a mi favor, que subió a la cruz para que yo no tenga que subir a la cruz, que recibo su perdón, que lo recibo como Señor y Salvador de mi vida, que creo que Cristo murió por mis pecados en la cruz del Calvario, que fue sepultado, y creo que Dios lo resucita de entre los muertos por el poder del Espíritu Santo al tercer día. Creo que está a la diestra del Padre intercediendo por mí. Creo que Cristo regresa en gloria a levantar a su pueblo, entre los cuales estoy yo, que he creído en Él, que soy trasladado del reino de las tinieblas al reino de su luz admirable. Haz esa oración y le dice: depresión, te renuncio en el nombre de Jesús. Melancolía, te renuncio en el nombre de Jesús. Cristo habita ahora en mi corazón por la obra del Espíritu Santo. Soy sellado, soy marcado por esa promesa del Espíritu Santo. Soy propiedad de Dios y el enemigo no tiene ni parte ni suerte sobre mí. Y yo y mi casa serviremos al Señor. Esa es la oración que tienes que hacer. Dile: Señor, escribe mi nombre en el libro de la vida. Y gracias por la vida eterna que me concedes. Dios, gracias porque me puedo reconciliar contigo en el nombre de Jesús. Puedes llamarme al 787-6870 para que presentes tu petición de oración o hagas este acto de profesión de fe. Das tu nombre y dice que aceptas a Cristo como Señor y Salvador. Te vamos a dar seguimiento, enviarte un material totalmente gratis para que puedas seguir estudiando la Biblia y visitarnos al Centro Cristiano Vida Abundante, carretera 168, esquina calle 1, en la avenida Cementerio Nacional, al lado del Cementerio Nacional, frente al Cementerio Puerto Acueli, todos los domingos de 9 a 10:30 de la mañana en nuestra primera reunión. La segunda reunión es de 11:20 a 1 de la tarde. Que espero me deje el privilegio de conocerte, poderte saludar y compartir contigo y escuches las excelencias de la poderosa palabra del Señor. Dios te bendiga y Dios te guarde. Hemos presentado Hablemos de la Palabra con el pastor Jorge Lucas Escribano. Si este programa ha sido de bendición para su vida, llámenos al 787-787-6870. 787-6870. Será hasta la próxima semana.